iniciar entonces nuevamente con nuestros ciclos. Hoy, como les dije, vamos a hablar del ciclo del oxígeno y resulta que este ciclo del oxígeno es muy similar o muy parecido al ciclo de carbono. Si recordamos, el ciclo de carbono, ¿cómo realizaba su proceso? ¿Desde qué parte iniciaba su proceso? Joan. Señora profe. ¿Cómo iniciaba el ciclo del carbono su proceso? Qué pena entrar hasta ahora, es que me dice que no nos conviene. Voy, profe, ya. Un momentito. ¿Soy yo, profe? Espérate que él ya lo va a decir, ya lo encontró. Ahora sí, profe, ya lo encontré. Listo. Mediante la fotosíntesis, las plantas transforman el CO2 atmosférico o del agua en materia orgánica, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, de la que se alimentan los seres vivos a través de las cadenas alimentarias, donde pasa a formar parte del cuerpo de estos seres vivos. Luego el carbono es devuelto al ambiente. Listo. Gracias, Joan. Hasta ahí. Listo, entonces. Si nos dimos cuenta, lo primero que nos dijo Joan es que el ciclo del carbono comienza o inicia con el proceso de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Y nos decía que el CO2 es el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces, ese dióxido de carbono, si recordamos la clase pasada que hablábamos, es un gas que nosotros los seres humanos también expulsamos, ¿no es cierto? Y decíamos que este dióxido de carbono en grandes cantidades causaba grandes daños a la atmósfera, ¿no es cierto? Resulta que el ciclo del oxígeno, como ustedes ya lo conocen, el símbolo es la O, y al unirse con otros elementos o otros compuestos forman el dióxido de carbono y el agua. El dióxido de carbono es el gas que nosotros expulsamos y que los seres vivos expulsan y que gracias al proceso de la fotosíntesis se transforma en oxígeno. Entonces, por eso, nuestro ciclo del oxígeno también inicia con el proceso del oxígeno, con el proceso de la fotosíntesis, perdón. También inicia con el proceso de la fotosíntesis porque las plantas, las algas, las plantas y las algas toman, las algas en el agua, sí señora, toman ese dióxido de carbono, lo transforman y lo procesan para formar el oxígeno que los seres vivos respiramos, que los seres vivos tomamos. Esta parte, hay mucha de esta parte de ese dióxido de carbono que sube a la atmósfera y conforma la capa de ozono. ¿Listo? Entonces, cuando este dióxido de carbono llega a la atmósfera, se convierte también en ozono. Por eso es que nosotros podemos respirar gracias a el proceso de la fotosíntesis que realizan las plantas. ¿Listo? Voy a mostrarles por acá un videito que nos va a mostrar un poquito más cómo funciona este ciclo del oxígeno y por qué es importante no talar, no dañar los bosques ni las plantas. ¿Listo? Señora. El oxígeno es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Forma parte del agua y de todo tipo de moléculas orgánicas. Como molécula en forma de O2, su presencia en la atmósfera se debe a la actividad fotosintética de primitivos organismos. Al principio debió ser una sustancia tóxica para la vida, por su gran poder oxidante. Todavía ahora, una atmósfera de oxígeno puro produce daños irreparables en las células, pero el metabolismo celular se adaptó a usar la molécula de oxígeno como agente oxidante de los alimentos, abriendo así una nueva vía de obtención de energía mucho más eficiente que la anaerobia. Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos del aire el oxígeno que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. Las plantas a su vez toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis.
plantas, animales y seres humanos intercambian oxígeno y gas carbónico todo el tiempo. Lo vuelven a usar y lo reciclan. El oxígeno molecular presente en la atmósfera y el disuelto en agua intervienen en muchas reacciones de los seres vivos. En la respiración celular se reduce oxígeno para la producción de energía y generándose dióxido de carbono. Y en el proceso de fotosíntesis se origina oxígeno y glucosa a partir de agua, dióxido de carbono y radiación solar. Los automóviles, muchas industrias, los incendios de los bosques y las quemas de basura producen enormes cantidades de gas carbónico y de sustancias tóxicas que contaminan la atmósfera. Las plantas son las únicas capaces de transformar el dióxido de carbono en el oxígeno que necesitamos los seres vivos para respirar. Por eso es muy importante sembrar plantas y árboles que absorban este gas y purifiquen el aire. El oxígeno es un gas esencial para el ser humano. El oxígeno es el soporte del proceso de combustión vital que mantiene la vida humana. Una persona puede vivir durante semanas sin comida, durante días sin agua, sin embargo, sin oxígeno moriría en cuestión de minutos. Listo, mis amores. Prendamos ahora sí la cámara. Si nos dimos cuenta entonces, chicos, es muy importante mantener y cuidar nuestro medio ambiente, ya que así como las plantas necesitan de nosotros y de ese dióxido de carbono que nosotros los seres vivos expulsamos para ellos realizar su proceso de fotosíntesis, nosotros necesitamos de ellas para que nos suministren el oxígeno vital para poder sobrevivir, ¿no es cierto? ¿Difícil este ciclo del oxígeno?